estamos hablando solamente de una obra, sino en la lectura, digamos, del cuerpo de su obra. Hay una frase que estaba comentando que me recordaba una frase de Lucio Séneca que decía: el destino conduce a quien lo permite y arrastra a quien se resiste. Ahí hay algo muy poderoso en lo que es en la vida la aprensión, por ejemplo, o el estar apegado a las cosas. Antes de entrar a profundizar en la historia, en la herida, en todo esto, pues yo quisiera, para entender un poco tu camino, que empezáramos primero hablando del espacio del conocimiento y también del espacio del cuerpo. Ya vamos, después vamos, digamos, explorando esos espacios, pero primero encontrar ese camino de conocimiento que has recorrido para llegar acá, un poco el conocimiento intelectual, por ejemplo, las lecturas que han marcado tu vida. En el momento cuando entramos ahorita, un joven se le acercó a Pablo y le agradeció mucho porque sus libros han significado mucho en su vida y hay libros que cambian la vida de uno. Entonces quisiera que nos hablaras un poco primero de esa experiencia, no sé si la palabra correcta es híbrida, porque no podríamos decir que tú eres un escritor católico, tú eres un escritor y eres católico. Son dos cosas distintas. Ese camino, porque también recoges otras religiones, otras formas de pensar, cómo llegas, cómo es ese equipaje tuyo que ahorita vamos a vaciar. Vamos a llenarnos primero y después nos vaciamos. Muy bien. La verdad no es una posesión. O sea, nadie puede decir yo tengo la verdad, y mucho menos yo soy la verdad. Sino que la verdad es una gestación. La verdad es el regalo que encontramos en el diálogo, en el encuentro con nosotros. Precisamente por eso el High Festival plantea no simplemente un discurso, sino una conversación. Estamos dialogando para gestar la verdad, ¿no? Y la verdad no tiene el copyright, el catolicismo no tiene el copyright de la verdad, ¿no? Es decir, que todos tenemos una verdad dentro, ¿no? Y se trata de irla, bueno, pues sacando fuera, descubriendo, acompañando, haciéndola vida, en definitiva, ¿no? Yo puedo decir de mí mismo que siempre he sido un buscador de la verdad, un buscador de la vida. Para mí la verdad se identifica con la vida, la verdad es la vida verdadera, la vida es la verdad encarnada. Y bueno, he tenido el privilegio de nacer en una familia donde había mucha búsqueda, es verdad que mucha búsqueda sobre todo artística, en el mundo del arte, también búsqueda intelectual, en el mundo del pensamiento, y nací en un contexto donde había muchos libros y por eso, pues de alguna forma se gestó mi vocación de escritor. Y bueno, escribir es tanto como leer, ¿no? Es la otra cara de la moneda, escribir y leer son las dos caras de la misma moneda. Y bueno, hay tantos libros que me han acompañado, ¿no? A mí se me ocurre ahora citar pues dos o tres, ¿no? De mi juventud, de mi primera juventud. Leía, por ejemplo, Hermann Hesse, que seguro que habéis leído todos, conocéis, pues particularmente El juego de los avalorios, fue lo que me marcó en la adolescencia, en la juventud. También, por supuesto, Siddhartha, Lobos de Pario y tantos otros, ¿no? Y luego me marcó también de muy joven mis experiencias con la verdad de Gandhi, porque es un hombre que quería, de alguna manera, que un gran buscador de la verdad, que quería, bueno, pues experimentarlo todo por sí mismo, no dar nada por válido, ¿no? Sino hacer él mismo el experimento con las cosas, ¿no? Y tantos otros autores, ¿no? Que evidentemente han configurado quien ahora, pues modestamente soy. Pablo, cuando empiezas a tener toda esa experiencia de escribir, empiezas por la novela. ¿Quieres tener novela? Bueno, también has escrito poesía, ¿no? Poesía no, novela y ensayo, relato. Pero cuando estabas chiquito, es decir, en el colegio escribiste algo de poesía. Bueno, siendo un niño de a lo mejor de 10 años, 12, pues sí probé mis primeros poemas, claro que sí. ¿Y no seguiste? No seguí, no, porque yo digo que la inspiración del poeta es lo sublime y en cambio al prosista, en mi caso, le inspira lo prosaico, lo más cotidiano, ¿no? Creo que la tarea del prosista es rescatar lo sublime, lo poético, precisamente de lo ordinario, de lo cotidiano, y por eso soy más bien prosista. Sí.
pero es una prosa poética, es decir, y ahí sí bueno, podemos, sí, ahí podemos decir que es una prosa poética. Ahí sigamos con el tema del espacio, sigamos concentrados en el espacio. Antes de hablar de este espacio que es el cuerpo, hablemos del espacio físico. ¿Tienes muchos hermanos? Somos 7. Sí, exacto. Entonces, somos una familia que los 7 nos hemos dedicado al mundo del arte. Tengo una hermana que es escultora, un pintor, un ceramista, un músico, todos insoportables somos. Bueno, entonces tenemos aquí un muchacho que quiere escribir y dice, voy a escribir, pero quiero tener mi cuarto para escribir. O sea, entre 7 hermanos tener cuarto propio es distinto, es muy difícil. Yo pensé un poco en aquello de la habitación propia de Virginia Woolf cuando nos dice a las mujeres, tú necesitas una habitación propia para que tengas tu espacio para escribir. Y tú, cuando eres un muchacho, dices, yo no puedo escribir con todos mis hermanos encima, me voy. Bueno, en realidad no es que me fuera de casa para tener una habitación propia, aunque sí creo que me pasó porque yo ingresé en un noviciado de los misioneros claretianos y luego en un seminario. Y lo que sí que me pasó es que cuando ingresé a los 19 años para ser sacerdote, pues aquella fue la primera vez en mi vida que yo tenía una habitación para mí mismo, ¿no? O sea, entonces era un gran lujo, ¿no? También, hasta que yo no entré en un convento para formarme para ser sacerdote, nunca tuve en mi casa televisión, así que tuve que entrar a un convento para tener televisión en mi casa. O sea, fijaros qué cosas más paradójicas tiene la vida. El espacio para estar solo, para meditar, que muchas veces, si entramos ya en el punto de la meditación y el espacio que vamos a tener, mucha gente dice, no, pero pues pensemos en alguien que vive en ese apartamento allá arriba. Yo quiero estoy allá en un apartamento allá arriba y quiero meditar y tengo este parque lleno de luces y eso que en este momento no están los de la vuelta que son gritando, de que gritan y gritan. El espacio, la importancia de buscar el espacio para meditar y las limitaciones que produce una ciudad, porque uno siempre dice, bueno, la vida de la selva se va para la montaña, pero es que yo estoy en una ciudad ruidosa y llena de luces y de cosas. Yo creo que, Ana Cristina, buscamos un espacio en el mundo, un lugar en el mundo, porque somos espacio, somos espaciosidad interior. O sea, creo que todos nos pasamos la vida peregrinando en busca de ese lugar donde nos encontramos bien, ¿no? Sin darnos cuenta de que ese lugar lo tenemos dentro. Como dice Jesús de Nazaret, el reino de Dios está dentro de nosotros. O sea, que el verdadero espacio es un espacio interno. Yo cuando me siento a meditar, ahora que hablamos del espacio, precisamente esta mañana he ofrecido aquí mismo, junto con una colaboradora, con Angélica Carrillo, he ofrecido un taller de meditación en 10 puntos, en 10 pasos. El primer paso justamente era el espacio. Entonces yo les decía, normalmente cuando nos sentamos a hacer silencio nos encontramos que la mente está llena de ruido, llena de un parloteo interior, ¿no? En la medida en que vamos logrando dejar que ese ruido se vaya silenciando, vaya pasando, les ponía el ejemplo de un teatro tiene actores, tiene decorados, pero cuando termina la función los actores salen, los decorados se quitan y se queda el teatro. Esta metáfora se queda solamente la mente cuando vamos vaciándola de ruidos, ¿no? y de ajetreo, ¿no? Y descubrimos que somos espaciosidad, ¿no? Cuando estamos llenos de cosas no nos sentimos bien, nos sentimos confusos, nos sentimos sin claridad. En cambio, cuando vamos vaciando, y ese es el ejercicio de la meditación, pues vamos descubriendo que, bueno, pues que tenemos claridad, ¿no? Esa claridad es el fundamento del coraje, no podemos actuar si no tenemos claridad. El coraje es el fundamento de la fecundidad, no seremos fecundos si no actuamos, si no hacemos cosas en la vida, ¿no? Si no damos fruto, ¿no? Y la fecundidad es la base de la alegría. Lo que nos hace estar alegres es ver que somos fecundos, ¿no? Que alguien come de nosotros, que somos alimento para los demás, ¿no? Así que yo he venido aquí a compartir el alimento que soy, así que ojalá que, entre comillas, me podáis comer. Espero ser sabroso. Pablo, pero entonces bueno, digamos que logramos meditar, que encontré de dónde me apago, que encontramos ese switch que digamos en primera instancia es tan difícil encontrar de dónde me puedo apagar. ¿Qué tal si no me gusta lo que encuentro adentro? ¿Qué tal si no me gusta lo que encuentro adentro? Es que yo creo que ahí está, y además ese miedo también lo planteas, quedarme conmigo misma y que no me guste lo que veo adentro. Prácticamente es seguro, no solamente tú, sino todos los presentes,
incluido yo mismo, que lo que vamos a encontrar en primera instancia no nos va a gustar. Y seguramente esa es la razón radical por la que no nos sentamos a meditar. No porque no sepamos, sino porque tenemos miedo de encontrarnos con nuestra verdad, porque la verdad asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos solamente un misterio de luz, no somos solamente verdad, belleza y bien como nos gustaría, somos también un misterio de oscuridad, de luz y de oscuridad. Somos también codicia, ambición y vanidad. Codicia en el tener, ambición en el poder y vanidad en el aparentar. O sea, yo suelo decir que tanto más queremos tener cosas, menos somos. Codicia, ambición y vanidad son sucedáneos del ser, ¿no? Nosotros estamos llamados a ser, pero como no nos atrevemos, nos da miedo, nos asustamos, no sabemos cómo hacerlo, pues nos conformamos con tener cosas, tener poder, aparentar ante los demás, el prestigio, la reputación. Bueno, entonces, claro que lo que vamos a encontrar no nos gusta, ¿no? Pero se trata justamente de mirarlo, ¿no? De mirarlo. ¿Para qué? Para transitarlo, para sanarlo, ¿no? O sea, nuestro drama es que no nos miramos, no meditamos, no nos miramos, y como no nos miramos, no nos podemos conocer. Porque nadie puede conocer lo que no ha mirado, lo que no ha escuchado. Y porque no nos podemos conocer, no nos podemos amar. Porque nadie puede amar lo que no conoce. Y porque no nos podemos amar, no podemos amar a los demás. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y porque no amamos a los demás, no nos enteramos de qué va la vida. Esto lo digo muchas veces porque es una secuencia muy lógica, ¿no? Entonces, ¿para qué meditamos? Meditamos para vivir. Hacemos la experiencia del silencio para estar vivos. Y solamente si estamos vivos podremos hablar o balbucir algo del misterio de Dios. Es decir, que todo lo que decimos de Dios, que no nazca de la vida, que no nazca de la experiencia, es pura ideología, es pura doctrina, que podrá ser muy interesante, muy hermosa, podrá amueblarnos la cabeza, pero no nos alimentará el alma, ¿no? Entonces, claro que hay oscuridad, ¿no? Pero la oscuridad, como decía antes en la historia del arquero y de la flecha, puede ser exorcizada, o sea, puede ser mirada, ¿no? De hecho, yo en mi libro de biografía de la luz digo que la iluminación no es otra cosa que la sombra alumbrada. Todos tenemos sombras, pero podemos alumbrarlas y descubrir que somos luz, que somos luz. Pero Pablo, hay algo, digamos, en el momento en que estás en esa meditación, cuando llegas al punto de la contemplación, ¿esa es la única manera de llegar a la experiencia mística o para llegar a la experiencia mística hay distintos caminos? ¿O debemos seguir digamos, ese surco de la meditación, la contemplación? Yo creo que hay dos caminos fundamentalmente. Por supuesto que hay muchos medios para peregrinar a nuestro centro. Por ejemplo, el contacto con la naturaleza, por ejemplo, la amistad, por ejemplo, la lectura. O sea, por supuesto que todos esos son medios y tantos otros, el amor, todos son medios para peregrinar a nuestro centro. Pero pienso sinceramente que el más radical, el más directo, el más desnudo, es el camino del silenciamiento. Pero no es que sea el único, pero sí que es el más directo. Es un camino arduo, es un camino muy sencillo, pero tortuoso al mismo tiempo, porque nos da miedo, como decíamos antes. ¿Cuál era la cuestión en concreto? No, la cuestión en concreto es si este es el camino para la mística, para la experiencia mística. Sí. Yo creo que hay dos maneras de tener la experiencia mística. Una es ¿no? Que es, vamos a llamarlo meditación, podemos llamarlo, si queréis, autoconocimiento o exploración o indagación, vamos a llamarlo indagación, ¿no? Y luego también hay personas que de alguna manera, de manera muy natural o incluso muy abrupta, han recibido una experiencia de vislumbre, de contacto con la vida, como un gran regalo, ¿no? Y eso les permite pues, acceder directamente, ¿no? Pero yo creo que el camino para la mayoría de nosotros es un camino de indagación. O sea que yo creo que sin silencio es muy difícil que la palabra, el gesto, puedan llegar a nuestro tono, ¿no? Porque la palabra se queda en palabrería, el gesto se queda en algo confuso, ambiguo, ambivalente. Es decir, que necesitamos ese espacio de silenciamiento, de pausa, de escucha, para crecer espiritualmente, hasta el punto que tantas veces he dicho que espiritualidad es lo mismo que silencio. Sí.
hay algo en la obra tuya, siempre le estás diciendo a uno, esto te vas a demorar, esto te va a costar. Mientras que ahí en la literatura y en ensayos se habla mucho de las epifanías. Yo creo que en la obra tuya uno no entiende que hayas tenido un momento de epifanía. ¿Sientes que hayas tenido algún momento de epifanía? Yo siento que antes es como que has caminado y no es una epifanía, es como si el camino fuera eso mismo que sale de una epifanía, que no es algo momentáneo o una chispa. Pues yo tuve un momento muy especial, podemos llamarlo epifánico, cuando era más joven, cuando tenía 19 años, y fue el momento que partió mi vida en dos. O sea, yo creo que nuestra vida se parte en dos cuando nos encontramos con un gran amor o con un gran maestro. Yo con 19 años me encontré con Jesucristo, que para mí fue y es mi gran amor, y eso partió mi vida en dos, y a partir de entonces empecé a vivir para el mundo del espíritu. O sea que sí que hubo un momento muy especial, muy de enamoramiento, de conexión, ¿no? Estuve, pues, no sé, por lo menos un año y medio aproximadamente muy colocado, que decimos en España, ¿no? No diría en las nubes, todo lo contrario, ¿no? Pero que veía todo muy hermoso, que veía a la gente muy brillante, que yo mismo me sentía muy pleno, ¿no? Y yo no busco que ese momento se repita, ese momento tuvo su lugar, ¿no? Y desde entonces ha habido una peregrinación, como tú acabas de indicar, más progresiva, más paulatina, ¿no? En todo caso, no me cambio por el joven de 19 años, que ha pasado 40, ahora tengo 59, o sea, creo que cada época tiene lo suyo, ¿no? Y que creo que en la vida hay tres etapas fundamentales, ¿no? Que yo las llamo la etapa de la ingenuidad, cuando de alguna manera pues estás totalmente abierto, no conoces, ¿no? O sea, la etapa del conocimiento o de la cultura, ¿no? Y la etapa de la sabiduría, ¿no? O sea, y aquí es lo que, aquí la etapa del despertar, de la espiritualidad, y ¿de qué hay que despertar? Hay que despertar de la ilusión del conocimiento, ¿no? De la ilusión de la cultura, ¿no? Yo os lanzo una provocación, ¿no? O sea, ¿cuántos libros, cuánta música, cuánta pintura os ha hecho ser mejores personas? Y seguramente descubriremos que no tanta. Es decir, que por supuesto que la cultura tiene un papel, ¿no? Pero una misión, culto, cultura, cultivo, digo muchas veces también, pero a veces nos hacen pasar por cultura cosas que no es cultura, tiene un prestigio, un falso prestigio, ¿no? Y ciertamente si estamos aquí, creo yo, esta noche, es porque no queremos simplemente cultura, queremos sabiduría, es decir, probar el sabor de las cosas, ¿no? Que nos hagan crecer, ¿no? Porque realmente podemos ser nosotros mismos, ¿no? Pero para eso necesitamos comer el alimento adecuado. Y ojalá que, bueno, pues que vayamos encontrando la vida ese alimento adecuado. En ese camino de llegar a la sabiduría, ¿te sientes ya maestro o no? ¿O uno cómo sabe que es maestro? Yo suelo decir que soy un buen discípulo, ¿no? O sea, un discípulo es aquel que sigue una disciplina, ¿no? O sea, yo nunca me he llamado a mí mismo maestro, tampoco me he llamado a mí mismo nunca padre. Son las personas las que, desde que me ordené sacerdote, me llamaban padre, y las personas las que ahora, desde hace, no sé, pocos años, empiezan a llamarme maestro, ¿no? Son palabras muy grandes, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que hay una profunda relación entre ser padre y ser maestro. ¿Por qué? Porque el padre o la madre es aquel que genera la vida biológica de un ser. O sea, y el maestro o la maestra es aquel que genera la vida espiritual de la persona, ¿no? Es decir, que igual que necesitamos ser generados biológicamente para estar en la vida, no nacemos solos, sino nacemos gracias a otros, también necesitamos ser generados espiritualmente. Yo creo que quizás esta es una de las crisis de nuestro tiempo, que no hay maestros, que no hay generadores de vida espiritual, y por eso pues, somos una generación de huérfanos, ¿no? de
de gente que va sin maestros, y por eso cuando surge alguna figura, pues no sé, que tiene esta potencialidad de generar vida espiritual, vida interior, pues resulta un grandísimo regalo, ¿no? Pues ojalá que, aunque sea de manera modesta, repito, pues yo pueda ser un regalo para todos vosotros y para todos los que me escuchan o me lean. Un poco el producto de esa orfandad de la cual estás hablando, Pablo, es que decidimos con miedo y decidimos no bajo el principio de la libertad, sino bajo el principio del miedo. Y la luz y pues tanto la biografía de la luz como la biografía del silencio, creo que es básicamente un camino hacia la libertad, encontrar cómo ser libres, y para ser libres lo primero es pues no cargar mucho y también soltar. Yo uso la palabra soltar, tú usas la palabra entregar. A mí me gusta utilizar la metáfora bíblica, que es una metáfora que utiliza Franz Jalix, mi maestro, que dice que somos un núcleo de luz, tenemos un jardín del Edén interior, ¿no? Que de alguna manera hemos sido expulsados, según el mito bíblico, de ese jardín del Edén, ¿no? Y entonces hemos entrado en un territorio sombrío, y que como ese territorio sombrío, como decíamos ahora mismo, nos da miedo, lo hemos recubierto con un envoltorio, que lo llama así, un envoltorio, Freud diría mecanismos de defensa, ¿no? Y que meditar o hacer la experiencia interior es romper el envoltorio, atravesar ese territorio sombrío y llegar a nuestro núcleo de luz, a nuestro jardín del Edén, y hacer la experiencia de libertad, que es efectivamente la experiencia del no tener miedo, ¿no? Sin ánimo de vanagloria de ningún tipo. Mi camino está siendo un camino de pérdida de los miedos, porque yo he sido una persona muy miedosa, os lo puedo asegurar, ¿no? Muy hipocondríaca, ¿no? Con muchos temores, ¿no? Y sin embargo, siento, esto es una confesión, que el miedo ya ha sido vencido en mí, o sea, que yo ya no voy a ser víctima del miedo, ¿no? Tengo esta certeza íntima. No quiero decir que no me vaya a amenazar cosas, ¿no? Pero precisamente lo que te da la meditación es la capacidad de detectarlas cuando vienen y pararlas, soltarlas. Aquí empalmo con lo que acabas de decir, ¿no? Es decir, que el problema no es que nos amenace lo oscuro, no sé, la ira, la envidia, el miedo, la inseguridad, nos va a amenazar porque la vida es así, ¿no? El problema es que dejamos que entre, incluso nos enamoramos de la sombra. La hacemos nuestra, nos definimos por lo oscuro, ¿no? Y sobre eso sí que tenemos libertad para no dejarnos atrapar por lo oscuro, ¿no? Por eso insisto tanto en un trabajo sobre la luz, un trabajo luminoso. Es decir, creo que no hemos recibido una adecuada educación sentimental, educación emocional, que somos víctimas de nuestras emociones, pero que si recibimos la información correcta y tenemos el trabajo espiritual suficiente para integrarla, sencillamente no hay sufrimiento, como dije el otro día en Jericó, no hay sufrimiento que nos dure más de 20 minutos. Pero esto es una grandísima noticia, o sea, no hay sufrimiento que dure más de 20 minutos, podemos pararlo, ¿no? Pero eso requiere evidentemente un trabajo de gran conciencia. Hay un par de puntos que me parece importante resaltar sobre el trabajo de Pablo. La obra de Pablo hay muy en contravía digamos, de lo que nos quieren vender, digamos, el mainstream de los medios de comunicación, de la publicidad. Por una parte vinimos a transformar el mundo, primero, vinimos a transformar el mundo, y segundo, vinimos a ser estrellas, vinimos para estar en la cúspide. Y tú lo pones a uno en un lugar en que dice, no señor, eso no es así. No es así, ¿no? O sea, es decir, que creo que a los demás podemos ignorarles, podemos también ayudarles y podemos, y es por lo que yo abogo, dejarles en paz. Es decir, quiero decir que detrás de nuestro intento de ayuda a los demás tantas veces hay una justificación, un no saber estar con nosotros mismos,
un tener miedo a la inactividad y realmente eso pues, oscurece nuestra vida, ¿no? ¿Me repites una vez más la pregunta? Si eres tan amable. Sí, no, la pregunta, y además la pregunta no te hizo la parte final, porque es que la parte final es que quiero tomar el personaje de San Juan, Biografía de la Luz, donde se pone de prueba que tu obra está en contra de todo esto que nos dicen, que tenemos que ser exitosos, estar en la cumbre, transformar el mundo, y por ejemplo el personaje de San Juan, que es tan bonito. Creo que más que transformar el mundo, hemos de transformarnos a nosotros mismos. Eso ya sería una tarea más que suficiente. Creo que nuestro mejor servicio a la humanidad es nuestro propio crecimiento interior, que no hay nada como ser capaz de estar en tu centro, porque eso es una convocatoria, una invitación a que todos vayan a su centro. Yo pienso, antes se citaba a Gandhi, ¿no? Pienso en esta figura, un hombre como él, que con un taparrabos y un palo, siendo fiel a sí mismo, transformándose a sí mismo, fue capaz de expulsar a todo el imperio británico, ¿no? Es decir, que evidentemente hizo acciones sociales, pero primero hizo una acción de transformación interior. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, de alguna manera la sociedad nos impele a destacar, a triunfar, el éxito. A mí me gusta decir, frente al orgullo que puede proporcionar el logro, soy más bien partidario de la gratitud que produce el regalo. Podemos vivir la vida como un éxito que te produce orgullo, o por el contrario, como un regalo que te produce gratitud, ¿no? O sea, estar aquí a mí me produce ningún orgullo, me produce una inmensa gratitud. Y bueno, en esa sociedad evidentemente se impele a la gente a triunfar, a destacar, a tener éxito, ¿no? Y yo siempre pongo como emblemática la figura de Carlos de Foucault, que fue precisamente, aparte de un explorador en el Sáhara y un extraño, ermitaño, misionero, una persona que hizo el camino inverso, ¿no? Hizo un camino de descenso, de abajamiento, ¿no? Un hombre que vivió y que murió bastante ignorado y que sin embargo hoy, pues más de 100 años después de su muerte, pues más de 10.000 personas en el mundo nos sentimos hijos espirituales de él. Es decir, que la humildad, el hummus, tocar tierra, antes o después es fecundo, ¿no? Quizás no al ritmo que nos gustaría, o no con la velocidad con la que nos gustaría. La inspiración en el explorador de montañas. Pablo, antes de darle la palabra al público, quisiera que nos volvieras a decir, que nos dijeras por favor la oración con que tú empiezas la meditación. Cuando hablamos de entregar, que yo te decía soltar y tú me dices no entregar, porque soltar uno siente que suelta y se baja, pero el que entrega le está dando a alguien que va a recibir, entonces, o a algo que va a recibir. Yo pienso que el problema principal que tenemos todos nosotros es el problema de que, bueno, aparte del miedo al futuro, ¿no? Y la culpa ante el pasado, el apego ante el presente. Estos son nuestros tres cánceres, ¿no? O sea, el miedo al futuro, la culpa ante el pasado no reconciliado, y el apego, ¿no? Nos agarramos a las cosas, dependemos, ¿no? Y por eso, precisamente porque tendemos a pegarnos, a bloquear la vida, a bloquear el flujo energético de las cosas, precisamente por eso, para no apegarme, yo todas las mañanas en mi meditación, en mi práctica, después de la invocación al Espíritu Santo, la secuencia de Pentecostés, que es con la que comienzo propiamente después de sentarme, pues hago un ejercicio de entrega, recorriendo los distintos centros energéticos del cuerpo. Entonces yo siempre entrego, eso nunca lo he dicho en público, lo voy a decir ahora, entrego el cuerpo y la mente, entrego las creencias y las identidades, sobre cada una de estas cosas podríamos hablar, entrego los proyectos y deseos, entrego a mis seres amados, entrego a mis maestros, para no agarrarme a ellos, entrego a mis padres y entrego la vida. Este ejercicio de entrega diaria, sistemática, pues yo creo que me hace caminar con más ligero de equipaje, por tanto mejor. Creo que así fue como caminó, precisamente que antes me preguntabas y no te respondí, San Juan el Bautista, ¿no? Ligero de equipaje porque me entregó todo.
dentro de la experiencia de la meditación, ahorita hablabas de la educación sentimental y lo que no nos enseñan chiquitos, hay algo que no nos enseñan nunca es a respirar. Y en ese sentido, no es, si empezáramos con tu oración, si no estás respirando, pues no podríamos encontrar ese estado que estamos buscando. No todos los que estamos acá vamos a tener la suerte y la fortuna de estar pronto, algún día, de estar pronto meditando a tu lado, como lo hacen los amigos del desierto o como lo han hecho algunas personas acá. Si nos puedes dar, por favor, algún pequeño, algún consejo para la respiración. No nos enseñan lo más elemental, que es respirar, que es mirar, que es escuchar, que es caminar. Y lo más elemental, lo más primordial, podríamos decir también, es lo más esencial. La educación espiritual es una educación en lo más elemental. O sea, hacer lo más elemental, como es caminar, escuchar, mirar, respirar, conscientemente, eso es ser espiritual. ¿Qué es meditar? Meditar es respirar conscientemente. Respirar conscientemente. ¿Y qué es la respiración? La respiración es un movimiento, un ritmo, mejor, un ritmo biológico doble de inspirar y expirar que reproduce o es análogo, afín al ritmo espiritual por excelencia del recibir y del dar. Es decir, que cuando respiramos conscientemente nos estamos educando, aún sin saberlo, a esta capacidad de acogida y donación, de receptividad y de volatilidad. Entramos en esta circularidad virtuosa. Suelo poner el ejemplo o el paralelismo con el libro del Génesis, de la Sagrada Escritura, ¿no? Que ahí, cuando se habla de la creación del ser humano, dice el mito bíblico que Dios primero creó con la palabra y dijo Dios, hágase el ser humano, primero la palabra, luego tomó un poco de tierra, un poco de arcilla, la modeló y luego sopló, ¿no? el soplo divino, ¿no? Pues meditar es justamente esto, ¿no? O sea, primero la palabra, el mantra, la recitación de tu palabra sagrada, eso es meditar. Segundo, el cuerpo, la arcilla, un punto. Nosotros, amigos del desierto, ponemos la atención en las manos como puertas para el corazón. Y por último, por medio de la respiración, ¿no? Poniendo la respiración en el cuerpo, un punto del cuerpo y en tu palabra, pues vamos, digamos, apartando todo ese parloteo interior y centrándonos. Sí, yo creo que una de las claves de la felicidad es respirar bien. Hombre, yo creo que ya en este momento podemos, yo hablé mucho, así que toca seguir hablando. Vamos a darle la palabra al público, a los asistentes. Si tienen preguntas, hay alguien que está encargado con un micrófono.